Hola, hola, queridísimos amantes del drama, la farándula y las telenovelas turcas. Sean todos súper bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, donde, como ya saben, desmenuzamos los chismes más jugosos, las noticias más candentes y, por supuesto, las historias de amor o desamor que nos roban el aliento. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les va a dejar con la boca abierta, porque vamos a explorar una declaración, o mejor dicho, una bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que involucra a una de nuestras actrices favoritas, la bellísima y talentosísima Demet Özdemir. Sí, señores y señoras, hoy hablaremos de esa supuesta afirmación que ha corrido como la pólvora: mi vida sin Can Yaman es imposible. Imagínense el revuelo. ¿Será verdad? ¿Será un malentendido? ¿O es acaso el drama que todos estábamos esperando? A lo largo de este vídeo vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada posible escenario, para llegar a una conclusión, o al menos para entender un poco mejor qué está pasando en el corazón y en la vida de nuestra querida Demet. Y antes de que sigamos, no olviden darle al botoncito de suscribir, activar la campanita para no perderse ni uno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos sus comentarios al final, que nos encanta saber lo que piensan. Así que sin más preámbulos, agárrense que empezamos con este drama turco de la vida real. Bien, la noticia, o más bien el rumor, surgió de la nada, como un trueno en una noche de verano. De repente las redes sociales se inundaron de publicaciones que afirmaban que Demet Özdemir había pronunciado esas palabras, esas contundentes palabras que hacían eco en los oídos de todos los fans de Erkenci Kuş, la serie que catapultó a ambos actores a la fama mundial y que, seamos honestos, nos dejó a todos con la esperanza de que el amor de Sanem y Can trascendiera la pantalla. Los titulares, en su mayoría amarillistas, no tardaron en aparecer: Demet Özdemir: no puedo vivir sin Can Yaman, la confesión bomba de Demet, el amor eterno que no se apagó. Y claro, todo el mundo se volvió loco porque, aunque ya ha pasado bastante tiempo desde el final de la serie, la química entre ellos era innegable, una cosa de otro mundo. Pero como siempre en estos casos, hay que analizarlo todo con lupa, porque muchas veces la realidad es muy distinta a lo que leemos en Internet. Así que, ¿de dónde salió este rumor? ¿Hay alguna fuente confiable que respalde esta afirmación? Y lo más importante, ¿qué dice realmente Demet sobre Can? Vamos a desglosarlo todo paso a paso, y les aseguro que van a quedar tan sorprendidos como yo. Empecemos con lo básico: la relación entre Demet y Can, al menos públicamente, siempre ha sido un tanto misteriosa. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, la conexión entre ellos era palpable, evidente, tanto que se crearon miles de teorías sobre un posible romance fuera de la pantalla. Los rumores no se hicieron esperar, las fotos en redes sociales se analizaban con lupa, cada mirada, cada sonrisa, era una pista más para los fans que anhelaban que la magia de Sanem y Can se hiciera realidad. Hubo momentos en los que parecía que sí, que la relación iba más allá de la amistad, pero ninguno de los dos confirmaba ni negaba nada. Y luego, como suele suceder en estos casos, la serie terminó y cada uno siguió su camino. Demet se enfocó en sus siguientes proyectos, Can también, e incluso se mudó a Italia para probar suerte en el mercado internacional. Pero la sombra de Erkenci Kuş y la supuesta historia de amor entre ellos siempre estuvo ahí, latente, como un recuerdo que se niega a desaparecer. Y ahora, esta explosiva afirmación de Demet que, de ser cierta, lo cambiaría todo. Analicemos las posibles fuentes de esta declaración. En primer lugar, es muy importante que entendamos que la mayoría de las noticias que vemos en Internet, sobre todo en el mundo del espectáculo, provienen de fuentes no oficiales, de cuentas de fans, de blogs de chismes, que muchas veces, por querer tener la primicia o simplemente por buscar clics, exageran o incluso inventan noticias. Es lo que podríamos llamar el teléfono descompuesto del siglo XXI. Una pequeña frase sacada de contexto, una declaración malinterpretada, puede convertirse en un titular escandaloso que da la vuelta al mundo. Así que antes de creer todo lo que leemos, es crucial verificar las fuentes y buscar información en medios de comunicación confiables. ¿Hay algún periódico turco de prestigio que haya publicado esta declaración? ¿Alguna entrevista donde Demet haya pronunciado estas palabras? La respuesta hasta el momento es un rotundo no. Lo que sí hemos visto son publicaciones en redes sociales, principalmente de cuentas de fans de Demet, que afirman haber escuchado o leído esta declaración en alguna entrevista o evento público. Pero hasta ahora, no hay ninguna evidencia concreta, ninguna prueba que sustente esta afirmación. Todo parece ser, por ahora, un drama. Una bola de nieve que ha ido creciendo gracias al poder de las redes sociales.
Ahora hablemos de la posibilidad de que sea una malinterpretación. Imaginemos la siguiente situación. Demet, en una entrevista, habla sobre la gran importancia que tuvo Khan en su vida profesional, el impacto que tuvo Erkenci Kuş en su carrera, la conexión que hubo entre ellos y cómo eso ayudó a crear la magia que todos vimos en pantalla. Podría haber dicho algo como: Khan fue muy importante en mi vida, la experiencia de trabajar con él en Erkenci Kuş fue inolvidable, o la química con Khan en la serie fue algo único. Son frases que, sacadas de contexto, podrían llevar a titulares sensacionalistas como el que estamos analizando hoy. Los medios amarillistas a veces se aprovechan de la ambigüedad de las palabras, de la falta de contexto, para crear titulares impactantes, que muchas veces no reflejan la realidad. Así que no sería raro que una declaración inocente se transformara en esta explosiva afirmación que ha encendido las redes sociales. La manipulación de la información es una herramienta muy poderosa, y en el mundo del espectáculo, se utiliza con mucha frecuencia. Pero, ¿qué hay de la otra posibilidad? ¿Qué pasaría si Demet realmente pronunció estas palabras? Si realmente confesó que su vida sin Khan Yaman es imposible, ¿qué significaría esto? Aquí es donde empieza la parte más jugosa y especulativa del asunto. Primero tendríamos que preguntarnos qué tipo de relación tienen Demet y Khan en la actualidad. Si bien no se les ha visto juntos públicamente desde hace tiempo, eso no quiere decir que no mantengan contacto. Es posible que tengan una amistad, una relación cordial, o incluso algo más. Quizás ese sentimiento de afecto que vimos en Erkenci Kuş sigue presente en la vida real, aunque sea de una manera diferente. Si Demet realmente siente que su vida es imposible sin Khan, eso podría indicar que lo considera una parte fundamental de su vida, un apoyo incondicional, un amigo inseparable o incluso el amor de su vida. La palabra imposible es muy fuerte, muy contundente y sugiere que la presencia de Khan en la vida de Demet es algo vital, algo de lo que no puede prescindir. Y si eso es así, sería una noticia que sin duda dejaría a todos boquiabiertos. Y es que hay que reconocerlo, la conexión entre Demet y Khan era algo muy especial, algo que iba más allá de la actuación. En cada escena, en cada mirada, se podía sentir la química, la complicidad, la conexión entre ellos. Y esa magia es algo que, para muchos, no se puede fingir. Por eso muchos fans siguen soñando con que esa relación trascienda la pantalla, que se convierta en una historia de amor real. Y esta supuesta declaración de Demet, aunque aún no confirmada, ha reavivado esa esperanza, ha hecho que los fans vuelvan a soñar, a imaginar un futuro juntos. Y aunque debemos ser prudentes y no dejarnos llevar por los rumores, no podemos negar que la idea de Demet y Khan como pareja es algo que a muchos nos gustaría ver. Sería sin duda el final perfecto para esta historia, un cierre digno de una telenovela turca. Ahora bien, si nos ponemos un poco más realistas y dejamos a un lado los sueños de fans, también hay que considerar que el impacto de trabajar juntos en una serie de éxito como Erkenci Kuş pudo haber creado una conexión especial entre los actores, una especie de lazo profesional que se ha mantenido en el tiempo. Demet y Khan pasaron muchos meses trabajando juntos, compartiendo experiencias, emociones, desafíos y éxitos. Es lógico que esto haya creado un vínculo entre ellos, una amistad que, aunque no se vea reflejada en las redes sociales, siga existiendo en la vida real. La declaración de Demet, incluso si es cierta, podría referirse a la importancia que tuvo Khan en su vida profesional, al impacto que tuvo su trabajo juntos en su carrera, al reconocimiento que obtuvieron gracias a la serie. Quizás la palabra imposible se refiera a la dificultad de encontrar una química similar con otros compañeros de trabajo, a la sensación de que esa experiencia es única e irrepetible. En este caso, la declaración tendría un enfoque más profesional, menos romántico, pero no por eso menos importante. Es fundamental considerar todas las posibilidades, sin dejarnos llevar por las primeras impresiones. Y también no debemos olvidar que ambos actores son figuras públicas, que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Sus vidas son observadas con lupa, cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, es analizada hasta el más mínimo detalle. Es por eso que deben ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen, porque una simple frase, un gesto malinterpretado, puede convertirse en un escándalo que afecte su imagen pública. Es posible que Demet, consciente de la atención mediática que genera su relación con Khan, haya preferido mantener un perfil bajo, evitar declaraciones polémicas y dejar que los rumores sigan su curso. Quizás su silencio es una forma de protegerse, de cuidar su privacidad y de evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático.
El mundo del espectáculo es un lugar complicado, y los actores tienen que aprender a navegar por él con astucia y prudencia. Además, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Can han seguido caminos diferentes después de Erkenci-Kuş. Demet ha protagonizado otras series de éxito, ha participado en proyectos internacionales, ha demostrado su talento y versatilidad como actriz. Can, por su parte, se ha mudado a Italia, ha aprendido el idioma, ha buscado nuevas oportunidades y ha consolidado su carrera a nivel internacional. Ambos han crecido profesionalmente, han evolucionado como personas y han explorado nuevos horizontes. Es posible que su relación, sea cual sea, haya cambiado con el tiempo, que se haya adaptado a las nuevas circunstancias. Y aunque los fans sigan soñando con un romance, es fundamental respetar sus decisiones, sus vidas y sus carreras. No debemos olvidar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Ahora volvamos a la supuesta declaración de Demet. Si realmente la hizo, es probable que lo haya hecho en un contexto específico, en una entrevista o un evento en el que se le preguntó sobre Can y sobre la relación que mantienen. Es muy importante analizar el contexto en el que se produjo la declaración para entender su verdadero significado. No es lo mismo decir «mi vida sin Can es imposible» en una conversación informal con amigos, que decirlo en una entrevista pública ante millones de personas. El contexto puede cambiar por completo el sentido de las palabras, y es fundamental tenerlo en cuenta antes de sacar conclusiones precipitadas. Y hasta que no tengamos una confirmación oficial, una prueba irrefutable de que Demet realmente pronunció estas palabras, debemos seguir analizando la situación con cautela y prudencia. Otro factor que debemos considerar es el impacto que esta declaración podría tener en la carrera de Demet. Si realmente confesó que su vida es imposible sin Can, eso podría generar una gran expectación entre los fans, pero también podría crear controversia y afectar su imagen profesional. Algunos podrían interpretarlo como una muestra de dependencia emocional, otros podrían acusarla de querer revivir el pasado y de aferrarse a una relación que ya no existe. Los actores son muy conscientes de cómo sus palabras y acciones son percibidas por el público, y por eso, suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen. Si Demet realmente hizo esta declaración, es probable que haya reflexionado sobre las posibles consecuencias y que haya elegido decirlo en un momento y lugar apropiado. Y también hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un lugar muy competitivo, y que las noticias y los rumores son una parte más de ese juego. A veces los actores utilizan este tipo de situaciones para generar expectación, para mantener su nombre en el candelero, para dar de qué hablar. No estoy diciendo que este sea el caso, pero es una posibilidad que debemos tener presente. Y es que, en definitiva, la historia de Demet y Can es un ejemplo perfecto de cómo el amor y el drama se entrelazan en el mundo de las telenovelas y en la vida real. La química que vimos en pantalla, la conexión que se sentía entre ellos, ha hecho que muchos fans sigan soñando con un romance, que sigan anhelando que la magia de Sanem y Can trascienda la ficción. Y esta supuesta declaración de Demet, aunque aún no confirmada, ha reavivado esa esperanza, ha hecho que todos volvamos a hablar del tema, que volvamos a preguntarnos qué es lo que realmente pasa entre ellos. Pero como siempre, la verdad es algo esquivo, algo que se esconde tras las palabras y las apariencias. Y hasta que no la descubramos, seguiremos analizando, especulando, soñando y, por supuesto, disfrutando de este drama turco de la vida real que nos tiene a todos enganchados. Así que mantengamos la calma, sigamos investigando y esperemos a que la verdad salga a la luz. Y mientras tanto sigamos disfrutando de este viaje por el mundo del espectáculo turco, donde la realidad a veces supera a la ficción. Bien, hemos llegado al final de este vídeo y la verdad, después de todo este análisis, la gran pregunta sigue en el aire, ¿dijo realmente Demet Özdemir que su vida sin Can Yaman es imposible? La respuesta por el momento es que no lo sabemos con certeza. No hay ninguna fuente oficial que haya confirmado esta declaración, no hay ninguna entrevista, ni ninguna publicación en redes sociales de la propia Demet que respalde esta afirmación. Todo parece ser, hasta ahora, un rumor, una especulación, una noticia creada a partir de una malinterpretación o quizás, de una pequeña frase sacada de contexto. Lo que sí podemos decir es que la conexión entre Demet y Can, tanto en la serie como en la vida real, ha sido un tema recurrente y que ha generado mucha expectación entre los fans. La química entre ellos era innegable, la magia que transmitían en pantalla era algo muy especial y eso, por supuesto, ha hecho que muchos sueñen con un romance que trascienda la ficción. Pero como siempre debemos ser prudentes, no dejarnos llevar por los rumores y esperar a que la verdad salga a la luz.
Y hasta que eso suceda, sigamos disfrutando de este drama turco que, sin duda, nos tiene a todos enganchados. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por escuchar mis análisis, mis opiniones y mis especulaciones. Sé que este es un tema que les apasiona y que, como yo, han seguido de cerca la carrera de Demet y Can. Y aunque no hemos llegado a una conclusión definitiva, espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Recuerden que en este canal, siempre buscamos la verdad, analizamos cada detalle y les traemos las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Así que no se olviden de dejar sus comentarios, de compartir sus opiniones, de contarnos qué es lo que piensan sobre este tema. Me encanta leerlos y saber lo que les pasa por la cabeza. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a seguir creando contenido que les guste y les interese. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. No se olviden de darle like si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ni uno de nuestros próximos vídeos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos contenido nuevo. Y recuerden, el mundo del espectáculo es impredecible, está lleno de sorpresas, de drama, de amores y desamores. Así que sigamos disfrutando de este viaje juntos, sigamos explorando el mundo de las telenovelas turcas y sigamos soñando con nuestros actores y actrices favoritos. Muchas gracias por todo, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, queridos amantes del drama turco. Chao, chao.